Estamos listos para desarrollar temas, como siempre. ¿Por qué Jacob robó y aún así fue bendecido por Dios? Me parecería, querido Pastor Ronald Torres, prudente poner un poquitito en contexto a quienes de repente no conocen ni siquiera la historia de Jacob o de lo que estamos hablando. Popularmente, yo lo digo a título personal, uno recuerda por allá hace años que decían: usted va a vender su primogenitura por un plato de lentejas. Pero era más como dichos populares y todo, sin conocer a profundidad la verdadera historia y lo que está relatado precisamente en la Biblia, nuestra palabra, mi querido pastor. Así que contemos un poco de qué se trata. Sin conocer a profundidad cuál era el plato de lentejas y de con qué estaba sazonado. Exactamente. ¿Cuáles Bueno, eran los ingredientes específicamente? bueno, Jacob fue el hijo de Isaac y nieto de Abraham. El nombre de Jacob significa usurpador o suplantador. Eso es lo que significa el nombre de Jacob. Usurpador o suplantador. Moisés dedica buena cantidad de su contenido narrativo a este patriarca en Génesis. Y Dios luego cambió el nombre de Jacob a Israel, Génesis 32. Digo que Moisés porque Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que fue la Torá. Nombre en el cual llegó a ser conocido como el padre de los 12 patriarcas de las tribus de la nación de Israel. En total, Israel tuvo 12 hijos y una hija. Jacob fue el segundo hijo de Isaac y Rebeca. Isaac, obviamente, hijo de Abraham, hermano gemelo de Esaú. O sea que Jacob tenía un hermano gemelo que se llamaba Esaú. Y él fue una ¿Eran figura, gemelos? sí, eran Eran gemelos. gemelos. Ok, mira, O- esa para mí, de alguna manera, es noticia nueva, imagínate, para mí. de hecho, como dicen en algunos países, eran morochos, eran gemelos. Y Maguas, dicen los cubanos. Él fue una figura controvertida que se destacó por ser un hombre de hogar y pacífico en su personalidad. Estamos hablando de Jacob. Pero fue un engañador que perjudicó a su propia familia. Sin embargo, más adelante fue alcanzado por el favor de Dios. Mira que estoy diciendo que más adelante fue alcanzado por el favor de Dios. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la historia de Jacob, estoy poniendo un poquito en contexto porque muchas veces hablamos de un personaje bíblico y Génesis este es una historia, es un libro narrativo y la historia de Jacob alcanza notoriedad cuando este manipula su relación con su hermano, obteniendo ventaja de dos aspectos que eran significativos para la cultura de esa época: el derecho a la progenitura y la bendición especial paterna. La progenitura aseguraba que quien poseía la progenitura, número uno, un rango superior en la familia, o sea, era como que el duro de la familia. El, Número el, dos, el especial, sí. una doble porción de la herencia del padre. O sea que si te tocaba una porción, al heredero le daban dos porciones. Y número tres, el oficio sacerdotal en la familia, o sea, se convertía en el sacerdote por ser el heredero. Y número cuatro, la promesa de la simiente en la cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas, como dice Génesis 22:18. Ante el menosprecio, y quiero poner esto aquí, ante el menosprecio de Saúl por la primogenitura, aquí viene el plato de lenteja, Uh -huh. Jacob aprovechó su hambre y cansancio de un día de trabajo infructuoso de su hermano Esaú, de su gemelo, en el campo, para pedirle, en Génesis, esa historia está en Génesis 25:31, dice: véndeme tu progenitura. Si tú le dices a alguien que te venda, tú le estás robando. No, tal vez Ajá. le está haciendo un negocio, Un está haciendo cambio. un canje, un trade, como se Ajá. diría en Ajá. inglés. Entonces le dice, mira lo como dice la palabra, dice, véndeme, no le dice, te voy a robar. Le dice, Uh -huh. véndeme Tu primero tu primogenitura. progenitura. Sí. Dice, a la cual Esaú accedió a cambio de una comida. Ahí viene el plato de lentejas. No Claro. vendas tu progenitura. Él accedió, dijo, de todas maneras, ¿de qué me va a servir esto? O sea, yo lo que tengo es hambre, hermano. Yo lo que necesito es resolver algo ahora mismo. Después de este acuerdo, con un plan elaborado por su madre, Jacob engañó a su padre para recibir de él la bendición del hecho de que le correspondía a su hermano Esaú, porque esa bendición Esaú era el mayor. ¿Por qué el mayor? Porque salió primero del vientre. Entonces, como eran gemelos, dice que salió primero del vientre, pero que Jacob salió agarrado del talón o del calcañal de Esaú. De O sea que Esaú. estaban peleando ahí por quién salió Pegaditos. primero. Claro, Ajá. claro.
Entonces, de hecho, cuando nacen gemelos, la única diferencia es por minutos o Sí. por momentos de tiempo, quién salió primero o quién coronó primero, quién salió primero del vientre. Isaac, después de esto, de este acuerdo, el plan elaborado, pues la mamá se enteró de eso. Dice, no, vamos a reclamar esto. Y Jacob se convirtió en el beneficiario, tanto de la bendición paterna como el derecho de la progenitura, ambos obtenidos mediante el engaño y la manipulación. El primero fue manipulado. O sea, el hombre tenía hambre, llegó cansado y le dice, mira, véndeme la progenitura, porque Jacob estaba claro qué significaba la progenitura. Esaú como que la tenía muy en poco, como hay gente que tiene muy en poco la bendición de Dios, dice, ¿de qué me sirve la bendición de Dios? Yo lo que necesito es plata ahorita. Yo lo que necesito es resolver problemas por los cuales estoy pasando. ¿De qué me sirve a mí orar? Ajá. ¿De qué Mm. me sirve a mí guardarme? ¿De qué me sirve a mí mantenerme fiel a mi esposa, a mis hijos, a mi familia? Si yo lo que necesito es resolver el problema por el cual estoy pasando ahora. No sé si has hablado, si has dicho eso en algún momento de tu vida, pero uno no puede desperdiciar ni perder la bendición de Dios en su vida. Nunca, nunca una oración está de más, nunca guardarse, nunca mantenerse alejado del pecado, no, nunca, eso va a traer una bendición sobre tu vida. Y Esaú como que eso no lo tomó en cuenta. Entonces, él sale de Beerseba y se dispone a viajar, Jacob, unos 900 kilómetros hacia Mesopotamia, que es Padán Aram. En el camino tuvo un sueño usado por el Señor para confirmar la promesa divina. Ese evento está en Génesis 32, 22 al 32. Y ocurrió algo similar cuando también pasó por Canaán. Cuando Jacob llegó a Padán Aram, conoce a Raquel, hija de, porque la mamá le dice, mira, vete donde tu tío Labán, vete donde tu tío Labán, o sea, vete donde tu tío, porque Raquel quería que su hijo se casara con gente de su mismo entorno. Jacob, Esaú ya se había casado con gente que Dios no le agradaba. Tenía mujeres de los Eteos, tenía mujeres cananeas, o sea, ya él estaba como un poquito con un pie para allá afuera. Esaú ya se había casado con mujeres que no le agradaban ni a Dios y mucho menos a sus padres. Como cuando un papá le dice, oye, pero ¿cómo tú te vas a casar con esa mujer? ¿O cómo tú te vas a casar con ese hombre? Tú no ves ese hombre, que ese hombre es un engañador, que ese hombre es un estafador, que ese hombre es un mala conducta, que, o sea, ¿qué puede ser? Y Esaú se casó con esa mujer. Entonces, dice que Jacob se fue y pues por allá, por allá con el tío, y vemos que dice que en Génesis, quiero leer esto, Génesis 25, 23 hay una promesa. Y dice, y respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Está hablando de Saúl y Jacob. El, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor, o sea, ya había una promesa, ya había una marca, que el mayor iba a servir al menor. Que no era lo que se quería como se ejecutó el momento, que hubo una tensión en la familia, una discusión por quién iba a ser, como pasa muchas veces en la familia, Iván, cuando dejan una herencia. Bueno, ¿a quién le va a tocar? Bueno, yo digo, es dividida por una herencia, por una casa, por unas tierras, por un ganado, por algo que se dejó en el banco, que el papá, la mamá dejó, y vemos esa división. Y aquí el papá no había muerto, sino que el papá bendecía. Y hay que acotar que Isaac estaba ciego cuando bendijo a Jacob por medio de ese engaño. Entonces la vida cristiana consiste en vivir y descansar en la gracia de Dios y no como que acelerarse, no buscar todo por su esfuerzo. Aquí vemos que Rebeca estaba haciendo el esfuerzo para que Jacob recibiera la bendición y para que dejara como al otro hijo fuera de la bendición y decirle, bueno, él ya te vendió la progenitura, ahora ve y tú arrebata lo que es tuyo. Como dicen por ahí, como dice el dicho se me fue ahora el nombre de lo que iba a decir, como dice, bueno, el fin justifica los medios. Bueno, yo Ah, quiero mi ok. bendición y yo voy a tomarla como sea por engaño, sea por manipulación, pero yo la voy a tomar. Ahora, ¿Dios bendice eso? No, no. De hecho, vemos más adelante en la historia de Jacob, Iván, que Jacob terminó en la casa de Labán, su tío, casado con Rebeca, su esposa. Pero antes de casarse con Rebeca, el tío lo engañó varias veces y lo robó varias veces. Y él le decía al tío, oye, ¿qué me has hecho? ¿Por qué me engañas? Primero
el primer robo fue que lo mandó a cuidar unas ovejas y le dijo, bueno, las rayadas son tuyas. Dijo, cuida las ovejas y si nace una oveja rayada es tuya. Empezaron a nacer más rayadas que sin rayas. Entonces el tío le volvió, le dijo, no, ahora las blancas son mías y las negras son tuyas. Y le cambió el negocio varias veces. Y por último dice, bueno, si me trabajas 7 años, le voy a dar a mi hija Raquel, que él estaba enamorado de Raquel. Pero la verdad es que cuando dice que hicieron una fiesta, se embriagó y terminó casado con Lea. Dice que Lea era de ojos delicados, así que era un poco con los ojos azul celeste, uno para el sur y otro para el este, ¿no? Dice que, dice que, dice que tenía ojos delicados, o sea, era como visca o algo así, no dice específicamente. Extravismo, probablemente extravismo, un poquito de extravismo, sí. Para no ponerlo en el contexto tan Sí. fuerte, ¿no? Pero dice que tenía ojos delicados. Y cuando él despertó de aquella boda, dice, ¿qué es esto? Me engañaron, me estafaron, yo trabajé por Raquel y me entregaron a Lea. Y entonces el tío le dijo, mira, aquí no es así, yo no sé cómo es tu cultura, pero aquí no es así. Primero se casa la mayor y después la menor. Así que tienes que trabajar otros 7 años más por Raquel. Wow, o sea, quiere decir que nunca, cuando tú cometes una estafa, una trampa, y tú crees que tú te vas a salir con la tuya, Dios no bendice eso. Ahora, dice que más adelante Jacob prosperó y fue bendecido, y su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. Pero antes de eso, Jacob pasó por un gran proceso. De hecho, fue exiliado de su propia tierra, tuvo que huir, porque su hermano Esaú lo andaba buscando y no para darle un plato de lenteja, le iba a matar. Entonces, cuando vemos eso, vemos tristemente que a veces distorsionamos muchas veces la gracia de Dios, la bondad de Dios. Y decimos, bueno, pero si Dios bendijo a Jacob, Dios también me puede bendecir a mí si yo hago trampa, porque ser un tramposo. ¿Se robó la bendición? No, Señor. Dios no tiene nada que ver con el pecado y no podemos distorsionar. Porque cuando tú entras, obviamente no tenemos para hacer el exégesis completo del capítulo, ¿no? Del capítulo 27, porque esta historia está en el capítulo 27. Simplemente estamos dando pinceladas. Pero cuando entras en el exégesis, que es como es el estudio teológico de la palabra, te das cuenta que sí, Jacob engañó, que sí, la mamá también usó la manipulación para tomar la bendición del padre, pero nos damos cuenta que Esaú también se descarriló porque Esaú se casó con mujeres que no bendecían la vida del pueblo, la vida de su dinastía. Y segundo, que Esaú no quería nada con Dios. Esaú no era nada espiritual. Él era su bendición y cuando se dio cuenta que estaba, como dicen por ahí nosotros en el algo latinoamericano, que estaba tumbado, dijo, ay, ¿cómo así? Entonces se puso como molesto, pero él se lo olvidó. Lo que pasa es que esa bendición del plato de lentejas ocurrió en un trato privado. O sea, nadie estaba ahí. Pero Jacob se lo había comentado a su mamá. O sea, eso ocurrió y el papá no había escuchado eso. O sea, eso ocurrió. Tengo una pregunta, obviamente no pasó, pero solo por curiosidad y por análisis, si se quiere, pastor. ¿Qué crees que hubiera dicho el padre si de repente esos hijos le dicen, mira, papá, es que mi hermano me vendió la primogenitura por un plato de lentejas? Quiero que lo sepas, quiero que sepas esto y quiero ser sincero, honesto contigo. ¿Será que hubiese aceptado? ¿Hubiera sido mejor eso o no? No, ¿O eso no se podía alterar? Isaac, su hijo favorito era Esaú. Esaú, ya. El hijo favorito de Isaac era Esaú. Y un día le dijo, bueno, anda a cazar al campo para darle la bendición, para que tengamos también el contexto de cómo fue la bendición de Jacob y Esaú. Le dijo, anda a cazar al campo y prepárame un guiso. Oye, ¿qué problema con los seres humanos y la comida? Todo entra por el vientre. Jacob se la vende a Esaú, se la vende a Jacob por un plato de lentejas y el papá le dice, Isaac le dice a Esaú, como era casado, le dice, ve y casa y prepárame un guiso para pasarle la bendición, para que reciba todas las promesas que Dios había depositado en Isaac desde Abraham para ti. Sin embargo, la madre escuchó, Raquel escuchó el tema, ¿no?
sí. Y diseñó un plan y dijo, avisó a Jacob, lo disfrazó. Ahí está el engaño. Disfrazó a Jacob, ¿verdad? Porque De dice Esaú, de Esaú, porque Esaú era velludo. claro. Disfrazó a Jacob con ropa del hijo mayor y ella misma cocinó el guiso que le gustaba tanto a su padre. Una vez hecho esto, Jacob se presentó delante de Isaac y lo engañó haciéndose pasar por Esaú. Ahí está el engaño. Se hizo pasar por su Por hermano. eso. Entonces, de esta manera, Jacob recibió la bendición de su padre mientras su hermano mayor seguía en el campo. Esto es lo Eso que es sería, hoy en día sería robo de identidad. robo de identidad. Ah, correcto. Así es fácil, Sí, claro. para ponerlo en el contexto. Sí, para actualizarlo, para traerlo al 2022. Sí, Pero la historia cuenta que apenas había salido Jacob, que probablemente de la tienda del padre, regresó Isaú, su hijo mayor, después de cazar para la comida. Entonces, estos hechos suceden de forma continua y es una de las escenas más emotivas del Antiguo Testamento. Y nos llama la atención cómo se desarrollan todos los sucesos. Lo que se debía ser un hogar de amor cálido y familiar se había convertido en un ambiente, Iván, tenso, donde pasan cosas dolorosas a las espaldas de los familiares. Engaño de la mamá, engaño del papá, engaño de los mismos hermanos. Y vemos eso en Génesis 27:31 que dice, y hizo el guiso que también, y lo trajo a su padre, y le dijo, levántese, mi padre, y coma de la casa que su hijo le ha traído para que me bendiga. Esaú estaba pensando que todo estaba bien, que bueno, yo voy a recibir bendición. Y se consigue con la gran sorpresa que dice, bueno, deme mi bendición, y Esaú le dice el padre, dice, no, pero ¿quién eres tú? O sea, yo te acabo de bendecir, ¿cómo que tú eres Esaú otra vez? ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Ahí se descubrió la trampa. ¿Qué pasó aquí? Porque entonces el hijo viene y dice, bueno, papá, aquí estoy, ya estoy listo. Entonces él dice, pero ya va, ¿cómo que tú eres Esaú? O sea, ¿y quién estaba aquí ahorita? ¿Quién estaba aquí? ¿quién es el ¿Quién, otro Esaú? Sí, quién es el otro Esaú? Esaú es esa clase de persona que cree que tiene resueltas todas las cosas, no tiene temor de Dios. Esaú no tenía temor de Dios. No tiene temor de las promesas espirituales porque le importó un bledo vender su progenitura por un plato de lentejas, sin importarle lo que hizo. Entonces se aproxima a su padre y piensa que va a recibir la bendición. Y muchas veces también creemos así. No importa cómo yo viva, no importa cuál sea mi vida, cuál sea mi moral, cuál sea mi ética, cuál sea mi conducta, Dios me tiene que bendecir. Y no es así. Entonces vemos que Saúl estaba como que también al borde de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque se casó con mujeres que no bendecían el pueblo. No tenía en cuenta las promesas de Dios, ni le interesaban mucho las promesas de Dios, como mucha gente vive, ¿verdad? Hoy, y a mí dice que yo lo que necesito es dinero, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a orar? Yo lo que necesito es resolver mi problema ahora mismo. Y la verdad es que cuando vemos que Dios no es una religión, sino una relación íntima, real y personal, nos damos cuenta, Iván, que muchas veces nuestro propio corazón nos engaña. Y nosotros muchas veces somos engañados. Y muchas veces, muchos de nosotros te puedo decir que hemos vendido nuestras bendiciones por un plato de lentejas. Ni siquiera por un plato de lentejas, por una por lo galleta, menos. por, Sí, por menos de claro. eso. Pero en medio de la enseñanza, pastor, cuando de repente una persona tiene una necesidad, en este caso es el hambre, específicamente era una necesidad fisiológica la que tenía Esaú, tenía hambre. Cuando se tiene una necesidad evidente, pastor, viene la vulnerabilidad de caer en la trampa de vendernos. Sí, claro, porque de hecho Jesús, si ponemos a Jesús en el contexto de estos dos hombres, de Saúl y de Jacob, Jesús dice que tuvo 40 días ayunando, 40 días, 40 noches, y que tenía hambre cuando el diablo lo tentó y le dijo, ¿por qué tú no conviertes estas piedras En en pan. pan? Claro, Y Jesús le dijo, estaba en un momento vulnerable, claro. tenía hambre, Sí. y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Jesús estaba citando Deuteronomio 8:3. Entonces, muchas veces, porque la tentación no es pecado, Iván. La tentación no es pecado. La tentación puede venir. El pecado viene cuando yo tomo la tentación. Cuando yo la Cuando tomo, caigo. Sí. cuando caigo, ahí viene el pecado. Pero la tentación no es pecado porque, o sea, tú no puedes evitar que, que, que tengas hambre o que, por ejemplo, vamos a poner que una persona de una enfermedad como la diabetes y que haya en la nevera un postre dulce, muy dulce,
Tú no puedes evitar que tu familia traiga un postre a la casa. Lo que tú sí puedes evitar es no comértelo sabiendo que sufres de esa enfermedad, porque te va a Ya. disparar tu glucosa, te va a disparar tu sistema nervioso. Entonces, ahí vemos que Esaú no resistió mucho la tentación. Dijo, chico, yo lo que tengo es hambre, dame, Tengo dame. hambre, voy a Y, muchas, resolver. y ese punto está bueno, Iván, porque muchas veces nosotros caemos en trampa en estados de vulnerabilidad. Por ejemplo, una Ujú. mujer cuando está dejada del esposo, se le Sí, presenta un hombre que le dice, mira, yo te quiero ayudar. Y entonces lo ve como un Robin Hood, lo ve sí, sí. como un superhéroe. Wow, este hombre apareció en mi vida y cae, porque obviamente está vulnerable. Igual un hombre con una Sí, mujer está pasando por un momento de lo que nosotros llamamos de despecho, sí. y entonces, no, bueno, tengo una amiga, vamos a salir y caes porque estás en un estado vulnerable. Si tú sabes que estás en un estado vulnerable, lo más probable es que tú vas a ceder a la tentación. Y eso fue lo que Claro. le pasó a Saúl. Estaba cansado, estaba Sí. fatigado, todo un día Hambriento, trabajando claro, y, hambriento. y Jacob había cocinado ese plato de lentejas. Ese sí no lo El, cocinó la mamá, lo cocinó él. el olorcito, el El olor a la olor, comida. Imagínate, todo se estaba juntando, todo estaba perfecto, los ingredientes puestos allí para precisamente caer y ser vulnerable a cualquier ofrecimiento. Y bueno, claro, la mamá, aquí me está diciendo que hay que meter a la mamá en el baile, mi querido pastor. claro, Porque por dice nuestra supuesto, productora Claudia que la mamá también tiene gran parte porque ella también permitió cosas. Que también claro, en manos de la mamá también estaba como, no, no, porque, momentito, porque Saúl, organicémonos. Esaú era el preferido de Isaac, pero Jacob era el preferido de De la Rebeca. mamá. Claro. Entonces ahí vemos que, y eso suele suceder en la familia, porque de hecho ¿Hay después hijos vemos, preferidos? Hay sí, hijos preferidos. hay hijos Porque preferidos. tú De hecho, sabes que yo, no, sabes que yo estuve haciendo una encuesta hace muy poquito en una estación de radio y mucha gente me decía, no, 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 Iván, no te equivoques, no hay hijos preferidos. Lo que pasa es que casi siempre se favorece al más débil. Eso me decían varias personas, coincidían en eso, pero de alguna manera me da la impresión, no sé si estoy equivocado, pastor, y corrígeme por favor, que en algunos casos, no todos, pero en algunas ocasiones, sí hay hijos preferidos en la familia. ¿Por qué? No lo sé, cada quien tendrá su razón o su argumento. La pregunta es, eh, ¿eso está bien o no, pastor? ¿Tener hijos favoritos? no, cada hijo tiene su esencia, cada hijo Ajá, tiene su esencia, porque por lo menos Dios no, dice que la palabra que nosotros somos hijos de Dios, y Dios no tiene hijos favoritos. Dice que los que obedecen al Padre son hijos de Dios. O sea, si tú obedeces a Dios, pues tú eres hijo de Dios. Si no obedeces, entonces vas a tener un problema con Dios. Entonces, muchas veces, bueno, de hecho, vemos más adelante que Jacob tuvo unos hijos y también tenía un hijo favorito. mm, José le hizo una túnica de colores porque José era el hijo de Raquel. Los otros hijos eran de Lea, la que tenía los bueno, ojos delicados. sí, Que sí daba hijos, pero Raquel era estéril. Entonces Raquel solamente tuvo dos hijos, José y Benjamín. Entonces esos se convirtieron en los hijos favoritos de Jacob, porque Jacob amaba a Raquel. Entonces él está viviendo con Lea, pero amando a Raquel. Entonces muchas veces queremos vivir las bendiciones, pero digo, bueno, porque Lea sí era fértil. Y bueno, era tan fértil que le dio ese poco de hijos. Y esos hermanos, esos hijos que tuvo Jacob con Lea, fueron los mismos que tiraron, que me imagino que ustedes también saben, mucho de esa la historia de José, que fueron los mismos que tiraron a José José, en la allá, cisterna. algo, sí. Entonces, ¿cuál era el favorito de Jacob? José. Wow. Entonces, y Abraham también tuvo un favorito, porque Ismael era hijo. ¿Quién fue el favorito de Abraham? Isaac. Mm, Entonces, como que de familia la cosa. sí. Viene de familia, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, trajo problemas. Entonces Esaú reclama la bendición y dice, Padre, bendíceme. Esta es la evidencia de que él no había comprendido la herencia espiritual. Esaú no había comprendido la herencia espiritual. Creía que era algo material. No, esta no estaba bajo negociación y tampoco estaba bajo la decisión humana, no bajo la gracia de Dios. Lo que el Padre bendijera era el hijo que Dios iba a bendecir. Punto. Entonces, ¿a quién bendijo Isaac? A Jacob.
Jacob. Y obviamente después Dios trató con Jacob, porque Dios también luchó, Jacob también luchó con Dios. Y pasaron mucho tiempo en el exilio, pasó mucho tiempo alejado de su madre, pasó mucho tiempo alejado de su hermano. Y después vemos que Jacob se reconcilia con Esaú, pero muchos años después. Claro. Tengo entendido que Jacob también pelea con Dios, ¿no? O sea, Sí, es decir, que se mete tremendo, o sea, ahí sí, como dirían los cubanos o los argentinos, piñazos. Se estaba peleando, creo que durante toda una noche y todo, y él no sabía a la larga ni con quién estaba entonces, peleando. por Y ejemplo, creo que lo descaderaron y todo, ¿no, querido sí, pastor? lo descoyunturaron. Jacob se había comportado como un estafador y un ¿Mm? suplantador. Y esto quiero hacer esta salvedad aquí. Jacob se había comportado como un usurpador y como un estafador. Así se había comportado Jacob. Pero Esaú no era mejor que eso. Era quien había menospreciado todos los significados espirituales de las promesas. En otras palabras, si vemos lo que menciona Génesis 3:15, la primera promesa de salvación que se realiza en Cristo, era importante y lo más importante para encontrar el significado de la escritura son sus promesas. O sea que entonces Esaú había menospreciado todas las promesas de Dios. Todas. Es verdad, Jacob era un estafador, pero Esaú despreció todo. Se casó con las mujeres que no se tenía que casar, no le interesó la promesa espiritual, la vendió por un plato de lentejas, le dio muy poco valor a eso. Y es triste, ¿verdad? Todo esto. Hay un hermano Claro. mayor que se cree con el poder de comprar la bendición, así como pensaba que podía tener poder también de venderla o negociarla por un plato de lentejas. Y hay un hijo mayor que se cree que engañando al padre puede recibir también la bendición. Oye, qué tremendo eso, ¿no? Hay un hijo Bonito. mayor que cree que puede negociar con eso. Y hay un hijo menor que dice, bueno, yo voy a reclamar a cuesta de lo que sea mi bendición. Claro. Ven acá, pastor, porque como si este fuera un programa de farándula. Pero al final de cuentas, pastor, ¿sí robó o no robó Jacob la bendición? Porque ese es el título que tenemos aquí. ¿Sí Sí, la robó o no la robó? sí, claro, la usurpó, Sí la robó. la robó. La robó bajo manipulación y engaño, pero no fue que la robó en el sentido de que, bueno, a Jacob se la vendió, él la toma, No, pero Esaú después, se la vendió a Jacob. Esaú se la vendió a Jacob. y él la toma. Él la Él toma. toma, Hasta ahí no hay robo. hasta ahí no hay robo, tú la Hay entregaste. negocio. Ahí hay Hay un negocio, negociación. pero un negocio interno, entre ellos, nadie lo Entre sabe. ellos dos. Ya. Él le cuenta a la mamá y la mamá dice, vaya a reclamar lo que es suyo. Y entonces ahí sí viene el engaño, porque él se vistió de Saúl para reclamar su promesa. Entonces cualquiera dice, bueno, pero es que él la está reclamando. Sí, pero Dios no validó eso, porque si esa promesa era para ti, igual Dios te la iba a dar. Como fuera, te Claro. la iba a dar. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta, pastor, y sé que me imagino tienes ahí un desarrollo para nuestros amigos de la red cristiana es, aún Jacob, siendo un engañador, un estafador, habiendo robado la bendición, ¿cómo pudo haber sido entonces bendecido por Dios? Es lo que nos sigue como inquietando. Esa es la parte a desarrollar, mi querido pastor. Porque la promesa estaba sobre Isaac. Y iba a estar sobre Saúl o sobre Jacob. Y ya se había determinado que iba a caer sobre Jacob, la promesa. Entonces, la promesa se tenía que cumplir porque esa fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Ni siquiera era de Jacob, ni siquiera era de Isaac. Fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham. Entonces, eso igual se tenía que cumplir sí o sí. Obviamente, vemos que hubo un engaño y uno no puede vivir bajo engaño ni podemos vivir engañados y no vamos a lograr nada si nos apartamos de los caminos del Señor, que eso fue que logró Jacob con ese engaño, que lo desterraran, que lo vilipendiaran, que se fuera al desierto, que lo estafara a su tío varios años. Prácticamente él vivió como un esclavo para su tío, hasta que él se escapó de su tío y su tío lo iba a pelar. Sí, Simplemente que Dios le dijo al tío Labán, con este no te quieto. metas, quieto, con este no te metas, no lo toques, no toques a este, porque Dios estaba cuidando, no era Jacob, porque a veces creemos que es una persona, era el propósito eterno. A veces nosotros creemos que Dios está lidiando con propósitos efímeros. No era el propósito eterno porque de Jacob iba a salir la tribu de Judá, de la cual iba a salir el Redentor. ¿Me explico? Entonces cuando vemos que Jacob, si es verdad, él está fuerte, pero Jacob, como muchos de nosotros, Iván, ¿cómo llegamos a Dios? Hemos pecado, hemos transgredido la ley,
muchos de nosotros hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. ¿Cómo nos hemos comportado? Como unos Mal, pecadores, ¿no? sí, claro. Y hemos llegado al Señor, hemos llegado a Dios, y Dios nos ha transformado, nos ha regenerado. Y decir, oye, pero este no era Ron el estafador. Sí, en algún momento era el estafador, pero ya por eso es que Dios le cambia el nombre. Dice, ya no te vas a llamar más estafador, ahora te llamarás Israel. Y le cambia el nombre. Pero le ¿Qué cambia el nombre, significado le cambia el nombre después de qué ibas a decir? le cambia el nombre después de haber pasado por un proceso. Ah, ok. Después de haber pasado por un proceso, le cambió el nombre, no antes. Pastor, claro. Tengo varias curiosidades y hay preguntas también de los amigos de la Red Cristiana. O sea, esto está mejor que una serie de Netflix, mi querido Pastor Ronald Torres. ¿Qué significado tiene Israel? O sea, ¿qué significa Israel? Pero, y la otra es, Pastor, y solo trayendo y aterrizando todo esto al 2022, es decir, si alguien le pone a su hijo o al niño que nació algo, Jacob, lo está bautizando como estafador, engañador y todo significa lo mismo hoy en día, ¿o no, Pastor? No, muchos se llaman Jacob, sí, muchos yo Por conozco eso, que se llaman. por eso, Jacob, Jacob, ¿está Este, significando lo mismo todavía o qué? bueno, el nombre, eso es lo que significa el nombre en hebreo. Eso es lo que significa. Eso es lo que Ya. significa. Y lo que significa Israel es el hombre que lucha con Dios. Eso es lo que Ok. significa Israel. El que lucha con Dios. O sea, cuando tú llegas, y muchos de nosotros tenemos nombre o sobrenombre en nuestros países. No, mira, ahí viene el Sí, mentiroso, ahí viene mentira fresca, sí, sí, ahí viene el latilobe, ahí viene el sí. borracho. O sea, no tenemos, no es que nos cambian el nombre, Ronald, sino que todo el mundo nos conoce por un apodo, Un seudónimo, por claro. por un seudónimo. Y cuando llegamos al evangelio, tú dices, hey, yo era el borracho, ya yo no soy el borracho. Ujú. Era el mujeriego, ya yo no soy el mujeriego. No es que Dios te cambió el nombre, Dios te transformó y ahora ya no, tú no eres eso que dice la gente. Dice, wow, yo he visto de verdad que el Rona o Iván ha cambiado. De verdad es que está en eso. Ahí viene el ladrón, ahí viene el estafador. Hay muchos que no se llaman Jacob y todo el mundo le dice, no te, Claro. mira, mosca con ese que se te roba las medias sin tocarte los zapatos. Dice, ¿cómo? Ese te roba las medias sin tocarte los zapatos porque ese tipo es un estafador de primera y lo conocen y lo saben que son así. Entonces, cuando llegamos a Dios, vemos que Jacob pasó por todo el proceso. Y después Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, el que luchó con Dios. Y ahí viene la pelea que tú acabas de decir, Claro. la pelea de Foreman y Holyfield. Sí, Entonces, perdón, la de Foreman y Tyson. Entonces ahí eso. viene la pelea porque él pelea con Dios y dice, yo necesito que tú me bendigas. De hecho, ese lugar le llamó Betel, casa de Dios, le llamó casa de Dios, puerta del cielo, porque él se encontró cara a cara con Dios. O sea que Jacob tuvo un encuentro con Dios. Jacob verdaderamente era un religioso más, me explico. Y Sí. después que él tuvo un encuentro con Dios, fue el que él se transformó, como muchos de nosotros que estamos aquí. Llegamos con una vida pecaminosa, con una vida destruida, con una vida de vicios, con una vida de mentiras, con una vida de engaño. Pero una vez que llegamos a Dios, Dios nos transforma y nos hace personas que tú dices, wow, y este no era Iván el engañador. No, pero Iván no, es un hombre de Dios. Wow, qué tremendo. Y la gente que te conoció ya no te ve como ese engañador. Dios no necesita cambiarte el nombre y te va a poner Iván y ahora te va a poner Israel. No, bueno, Iván, ahora no te vas a llamar Iván, ahora te vas a llamar Israel. No, tú te sigues llamando Iván. Simplemente que Dios te transformó tu mente, transformó tu corazón y ahora ya no eres ese Iván. O sea, hubo una transformación, hay un nuevo Iván, pero no es porque te cambien el nombre. No importa, hay gente que le cambian el nombre, hay gente en este país que se cambia el nombre y siguen siendo Sí, los sí. mismos. Siguen siendo Sí. los mismos. No, y Dice, aún no, más, hay gente. yo no me No, quiero llamar Susana, ahora me quiero llamar, no sé, Carla. Marilyn. Ya, eso sí, exacto. No, y hay gente que aún es religiosa, pero su vida no ha sido transformada, pastor. O sea, creo que es bien interesante la cantidad de mensajes que podemos extraer de aquí. Tú acabas de decir, Jacob era un religioso, pero de repente su transformación viene cuando verdaderamente se encuentra con Dios, cuando tiene ese encuentro con Dios. ¿Cuántas personas no somos o hemos sido religiosos, si se quiere, pero no hemos sido transformados, de verdad? Así que me parece una enseñanza en medio de todo esto muy bonita.
una revelación, si se quiere, porque no se trata de ser religioso o no, sino más bien de tener una genuina y verdadera relación con Dios. Y en la transformación, en el cambio, es cuando se ven las cosas, ¿no? O sea, como cuando le preguntan a mí cuál es la mejor manera de pedir perdón, pues cambiando, o sea, no volviendo a hacer lo mismo. Creo que sobran las palabras. Como bien dicen por ahí, querido pastor, podrán decir lo que sea de lo que tú y yo digamos, podrán decir lo que quieras y debatirlo, pero no podrán decir absolutamente nada de nuestro cambio, de nuestro testimonio. Ahí no hay nada que agregar, ni poner, ni quitar. Así Entonces, que, bueno. si se quiere decir, esa es la enseñanza central de esta historia de Jacob. O sea, que él tuvo un encuentro con Dios, independientemente de su pasado, que su mamá lo indujo a hacer eso, que él vendió que él le compró la progenitura de Esaú, que engañó al papá, que hizo una comida, que hizo un guiso, que hizo una carne asada y llevó la carne asada. O sea, no son lo que está rodeando eso, sino la centralidad se basa en Dios, en lo que Amén. Dios hace con un hombre o con una mujer que verdaderamente le creen a Dios. Y este hombre, vemos que después le creyó y quiero decirte que la única hija que tuvo Jacob se la violaron. O sea, pasó por momentos duros. Los mismos hijos lo engañaron y le hicieron creer que su hijo José estaba muerto. Dice que ese hombre pasó todo ese tiempo que José estuvo en Egipto sufriendo porque dice, una mala bestia mató a tu hijo. O sea, sus mismos hijos lo engañaron. Okay. O sea, lo que el hombre siembra, Iván, eso cosecha. Dios te va a restaurar, Dios te va a redimir, pero las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra siembra, eso va a quedar. Entonces, no crea que ninguno de nosotros se puede burlar de Dios, Iván. Eso está claro. Bueno, vamos ahora sí, con una cantidad de saludos, de participación de nuestra gente en vivo e indirecto. Giovanni Guerrero, bendiciones, pastores, de bendición hacer algo que se supone está mal, pero puede ser de beneficio para uno. ¿Cómo saber? Mira qué interesante la pregunta de Giovanni. Bueno, lo puedes ver en Génesis 3, dice que el fruto que Eva estaba mirando era bueno, era agradable, pero era codiciable. Si un deseo lícito te va a llevar a un pecado ilícito, no lo hagas. Al punto, el deseo lícito. Oye, pastor, este negocio va a beneficiar a mi familia y va a beneficiar a mis hijos, pero ¿qué negocio es? Es un negocio de estafa. Es un negocio donde tu reputación, tu familia se va a meter en problemas. Entonces no lo hagas, porque el fin no va a justificar los medios. ¿Ok? Entonces, bueno, porque el fin es que yo sea bendecido y ayude a mucha más gente. No, pero eso te va a traer una consecuencia tarde o temprano. Entonces, muchas veces lo que uno ve como una bendición no es tan bendición, Iván. Y a veces cuando lo quieren pintar eso como una bendición, digo, porque Sí. dice que la serpiente dice, mira el árbol, era bueno, agradable. Bueno y agradable, o sea, no hay nada malo en el árbol. Pero tercero, era codiciable. Si en ese negocio hay codicia de llenarte de dinero, si en ese negocio hay codicia, puede ser bueno y agradable, pero si hay codicia, te va a terminar llevando a un hueco, a un agujero sin fin. Diría yo también, pastor, que puede ser una confusión de valores, ¿no? Como una confusión de lo que significan realmente los valores, ¿no? Como el que le pide a alguien, pastor, ven, ayúdame a orar que me quiero quedar con el carro del vecino. Y no, ¿perdón? O sea, te escuché. Sí, pastor, pastor, ayúdame a orar por mi esposa. Sí, ¿cuál es tu esposa? No, es la esposa del vecino, pero ayúdame a orar para que se divorcie. Sí, por eso. Inversión de valores y confusión de valores, diríamos. Bueno, en fin, vamos con más. A ver quién más está por aquí, nuestra querida productora Claudia Liliana Sabogal. A ver, ¿por qué Jacob luchó con Dios para que lo bendijera? La verdad que en ese encuentro que tuvimos, que hablamos ahorita, hubo un encuentro entre, dice que él estaba durmiendo y Dios se le apareció un ángel. Dice que él luchó con ese ángel, que él luchó y se levantó y luchó. Y él leemos, si quieres, leemos ahí el y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él,
tocó el sitio del encaje del muslo y lo descoyunturó del muslo. Y Jacob, mientras que Jacob luchaba, porque Jacob estaba aferrado. Mucha gente dice, bueno, aférrate a tu bendición, no la pierdas. No la sueltes, claro. Pero la verdad es que decir que yo voy a luchar con Dios y yo le voy a ganar a Dios es como que, o sea, bastante osado, sí, bastante sí, osado. es como bastante osado. O sea, él luchó, dice, y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y le dijo, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, a Jacob esa bendición le gustó, porque no le dijo que le iba a dar $1.000.000. No le dijo que le iba a dar más vacas, ni más ovejas, ni más mujeres, ni más carros. Le dijo, te voy a cambiar el nombre. Tú dices, ¿qué bendición es esa? ¿Qué bendición es esa que me cambien el nombre? Ahora no te llamarás Rona, ahora te vas a llamar Gabriel. Ajá. Quedaste igualito que luché toda esta noche para que tú nada más me dijeras eso. Pero claro, obviamente Dios estaba interesado en cambiarle el nombre, porque le dijo, ya no te llamarás más Jacob. ¿Por qué? Porque él sabía lo que representaba el nombre de Jacob. O sea que cuando él le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, wow, eso fue una bendición sobre Jacob, porque dijo, ya no seré más el usurpador, ni el suplantador, ni el engañador. Ahora seré el que luchó con Dios. Wow, qué nombre, ¿no? Entonces, por eso dice la palabra en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Jacob tuvo bendición, Jacob fue próspero, Jacob fue muy rico. Y entonces a veces la gente cree que una bendición es algo, porque tú me dirás, ¿cuál es la bendición? Le cambió el nombre. De imagino que te diga, Iván, te voy a bendecir. Dígame, pastor, ¿qué me va a bendecir? Bueno, no te vas a llamar Iván, te vas a llamar Pedro. Y tú vas a decir, ¿qué clase de bendición es esa? ¿Qué es eso? Sí. Entonces vemos la bendición, por eso es que a veces tenemos que leer las escrituras. Entonces para él fue importante esa bendición. ¿Por qué? Porque se le quitó ese peso y esa carga de encima del estafador, del manipulador, del que robó, del que mintió, y ahora ya no se llamó más eso, sino el que luchó con Dios y dice, y venció. Ok. Ahí está, para la reflexión. Bueno, mira, ahí están definitivamente los versículos también en pantalla para que ustedes los vayan leyendo, para que vayan ahí a Génesis 32:22 y sigan obviamente esta historia, por si acaso no la saben, por si acaso no se han enterado de ella, interesante que lo hagan, porque a mí me encantan estas historias bíblicas que tienen además mensaje, y lo más importante, enseñanza. Y es interesante ver que Jacob dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendiga, pero él no pidió nada. Sí, o sea, estaba aferrado. Estaba aferrado ahí, pero ¿cuál fue la bendición? O sea, así como que el ángel, así como que dime algo, dime lo que sea, pero dime algo. como decía ese que narraba, como decía, creo que era un narrador de fútbol, dime algo, papadito, dime algo. O sea, como que dime algo. Marcela Soscud, gracias por enseñar, hablar, insistir de cosas que a la final nos sirve para nosotros mismos, como una de esas historias tan maravillosas de la Biblia. Y sabe que ahorita que ella cita eso, y después respondo esta, sabe que cita eso y dice, mucha gente conoce, Iván, las historias de la Biblia, pero no conoce la historia de la Biblia. Mira la diferencia, mucha gente conoce historias de la Biblia, pero no conoce la historia de la Biblia. Para nosotros poder ser edificados, tenemos que conocer la historia a la cual pertenecemos. Y esto es importante, porque entonces mucha gente cree que Dios bendice a un estafador, que Dios bendice a un manipulador, que Dios bendice a uno que engaña, y no es así. Cuando tú lees las escrituras y lees el contexto y haces una exégesis del texto, dices, no, pero no es así. El tipo pasó trabajo. Sí, aquí hubo un proceso y hubo un cambio. Exactamente. Lo mismo me pasó a mí. Entonces es como que tú digas, pero mira cómo Dios bendice a y este era un estafador. Sí, pero ya hubo una transformación en su vida. Sí. Ya se arrepintió de sus malos caminos, pidió perdón, se reconcilió con su esposa, volvió al matrimonio, recogió sus hijos, ¿sabes? Hay como una restauración. Y de hecho, eso fue lo que hubo en Jacob, porque él después volvió a su casa. Él no se quedó con Labán. Pero mira lo que hizo. Como tenía ese pensamiento tremendo. Mandó unas vacas adelante, mandó unas ovejas adelante, por si el hermano todavía estaba molesto para que se le ablandara un poquito el corazón.
Mira, aquí te mandó Jacob, ¿viste? Jacobillo. Aquí te mandó Para ir Jacobillo asegurando, sí, para asegurar. y dice que el hermano lo abrazó y lloró. Dice la historia, que después que se abrazaron y lloraron. Porque él estuvo lejos de casa. ¿Quién quiere estar lejos de su familia? ¿Quién quiere estar peleado con su familia? Bueno, vamos con más. A ver qué tenemos por aquí. Nuestra querida productora Isa Caballero. Pero Jacob se dejó guiar por su madre porque ella fue la que le dijo que hiciera lo que hizo. Sí, claro. Por eso digo, o sea, independientemente de lo que hizo, lo que engañó, sí, él obviamente se dejó guiar por su mamá, pero vemos que nosotros vemos ahí que al final quien se manifestó fue la voluntad de Dios. Porque esa guía de la mamá, ¿qué pasó también con la mamá? Él no pudo ver más a su mamá ni a su papá. Él se tuvo que ir, él tuvo que huir de casa. O sea, ¿qué le costó eso? Muchas veces, ¿qué costó eso? Carlos Eduardo, pero si Jacob siempre fue bendecido por Dios, entonces ¿qué clase de bendición pedía Jacob a Dios? Él no sabía que era bendecido por Dios porque él no conocía a Dios. Él no lo conocía. La verdad es que Jacob no lo conocía. Y de lo que vamos a leer dice que él vio cara a cara a Dios. Él creía que todo eso era por habilidad propia humana. Bueno, si no yo negocio con mi tío Labán, me va a dar la joven. Él creía que todo eso era por Era, cuestión de su era por trabajo. él, por él. Por él, Como, por él. como muchas veces caemos en esa trampa, pastor, también los seres humanos. No nos metamos Ujú. mentiras, no nos engañemos. Muchas Sí, veces creemos que lo que pasa y lo que sucede y los triunfos, los logros, el buen resultado, etcétera, es por nosotros, es por mí. Y se nos correcto. olvida de El dónde creador. viene, exacto, quién permite que todas esas cosas pasen, Entonces, claro, tú quién lo nos lees dio, quién nos dio el talento, quién nos dio la habilidad, la capacidad, quién nos permite tener la experiencia para hacer determinadas cosas. Se nos puede olvidar también fácilmente, claro, pastor. entonces tú lees la historia bíblica y dices, ah, pero no era así, tan así la cosa. No era que él era, no, lo que pasa es que damos por sentado que eso era así, pero no. De hecho, él se fue y lo que peleó tanto, ni lo reclamó porque se fue y no tuvo herencia. Quien se quedó con todo fue Saúl. O sea, tú te das cuenta tú te das cuenta de la situación familiar. O sea, como que tú estés peleando por una casa, entonces, bueno, tú me dices, yo voy a matar a este tipo y tú te vas y quédate sin la casa. Porque eso fue lo que pasó con Jacob. Él se fue sin nada. De hecho, que él levantó una piedra y dice, Señor, si tú me prosperas en este camino. No tenía nada. Su almohada era una piedra. Entonces no tenía nada. Dice en la Sí. palabra que cuando él llegó donde su tío la dice, Dios estaba con él, pero él no sabía que Dios estaba con él. Si su almohada era una piedra, menos mal nunca tuvieron guerra de almohadas entre ellos, porque hubiera sido terrible, mi querido pastor. JD Díaz, no debe haber hijos preferidos, sino hijos que se hacen especiales por su obediencia, respeto, principios. Sí, Para la es correcto. reflexión también. Andrés Frank, bendiciones para cada nación. Dios los bendiga con las más ricas bendiciones a cada uno. Abrazo desde Argentina. Gracias, Andrés Frank. Bendiciones también para ti, para Argentina. Edmundo Vázquez. Dios los bendiga, bendiciones. Hay una bandera de México. Abrazo y bendición para México también, Edmundo. Muchas gracias por hacer parte también de la familia de la redcristiana.com. María Scartish. Buenas tardes, bendiciones, saludos desde Santa Fe, capital argentina. Un abrazo para Santa Fe, Argentina. Tengo amigos que jugaron en Unión de Santa Fe en Argentina. Jessica Lovera, saludos desde México, bendiciones. Gracias, Jessica, igualmente para ti. Muchas bendiciones y gracias por hacer parte también de esta familia de la redcristiana.com. Abrazos para México. Bueno, mi querido pastor, así facilito. ¿Cómo quieres redondear entonces el Bueno, tema? no, Para los no. que entran por aquí y dicen, bueno, yo quiero ver la conclusión de este capítulo. ¿Cómo la concluimos? Bueno, meditemos un poco en lo que dice la palabra y llegamos al tiempo que podemos, la bendición de Dios es ser parte del propósito. No se alcanza con obras humanas, sino con la voluntad de Dios. Esaú cometió este error. No entendía el significado de las promesas espirituales. Cuando, ¿cuántos cristianos hay que no entienden qué significa una verdadera herencia espiritual y qué significa ser heredero de los cielos? Entonces, ¿crees que menospreciando un poco el sentido de ser partícipe del propósito de Dios? De hecho, yo me reuní con una persona en estos días y le digo yo, mira, Dios está más interesado en ti que en lo que tú haces para Él. Y eso le Me chocó. inquietó.
Claro, Me dice, no, pero ¿cómo tú me dices esto? Si lo que yo hago es ayudar al prójimo y le doy comida y hago, le digo, sí, sí, eso está bien. Pero tú no te has dado cuenta que entre tanta gente de millones de personas en el mundo, Dios te eligió a ti para que hicieras eso. Porque Dios está interesado en ti, porque si no eres tú, era otro. Y ya, ¿cuál es el problema? Y la persona que me dice, wow, nunca lo había visto desde ese punto de vista. Dios está interesado más en mí que en lo que yo pueda hacer para Él. Dios no me necesita para hacer su voluntad. Dios la va a hacer y punto. Conmigo o sin mí, Él la va a hacer. Ahora, Él quiere que tú y yo seamos partícipes de eso. Entonces, las bendiciones de Dios deben ser un propósito de vida, propósitos eternos. La bendición de Dios es decir, ser parte de su propósito y estar en su voluntad. Si alcanza en una relación día a día con Dios, una relación de comunión, dependencia, oración, estudio de la palabra, meditación y la entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea que Dios no está interesado en lo que tú hagas para Él y en lo que yo haga para Él. De hecho, alguien me dice, bueno, entonces no hacemos obra, pastor. Ya vale, digo, pero ¿por qué se van a los extremos? ¿Por qué no vamos a los extremos? Digo, yo no hago obra para ser salvo, yo hago obra porque ya soy salvo. ¿Ve la diferencia? Porque lo dice la Escritura, dice que nos llamó no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Esaú pensaba que la herencia espiritual lo mundano piensa que son tesoros espirituales y nosotros fuimos llamados por un llamamiento santo, no por lo que yo pueda hacer para Dios, sino lo que Dios va a hacer a través de mí. Son cosas diferentes. diferentes. El creyente reconoce que ha hecho mal y se arrepiente, mientras la persona que no es creyente quiere andar por su cuenta sin darle cuenta a nadie. Dice, eso lo logré yo, eso lo hice yo. Pero la verdad es que si Dios no te da la salud, si Dios no te da la vida, si Dios no te da los contactos, tú y yo no pudiéramos lograr lo que hemos logrado hoy. De repente alguien está pasando por aquí, no es cristiano, dice, bueno, pero es que yo lo que lo he logrado porque yo soy muy inteligente y he estudiado bastante y me he quemado bastante las pestañas. Sí, pero Dios usó personas para que te pudieran abrir la puerta. Alguien te pagó la universidad, alguien te ayudó, alguien te conectó donde tú trabajas hoy, donde tú estás hoy, y eso lo hizo Dios. Ahora que nosotros no vemos a Dios obrando alrededor de nosotros, esa es otra cosa. ¿Cómo Esaú? Él no vio eso. Y dice, primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa el pecado que tú y yo hayamos cometido, Dios es fiel para limpiarnos y perdonarnos. Es verdad, Jacob fue un estafador, fue un manipulador, fue un tramposo, pero él tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Y ya no se llamó más Jacob, sino que se llamó Israel. ¿Cómo quieres que te llamen a ti? Ya no se llamará más el estafador, sino el hombre que ama a su familia, que ama a sus hijos, que bendice la comunidad, que hace obra, que bendice en la comunidad, que bendice en el colegio, que bendice donde estás. ¿Cómo quieres que te llamen? ¿Qué legados quieres dejar? Eso es importante, ¿verdad? ¿Cómo quieres ser recordado? Como un hombre de buena fe, como un hombre que enseñaba principios y valores, que modelaba, que ayudaba al prójimo, que ayudaba al vecino, a la vecina, al que estaba descuidado, a la viuda, al huérfano. ¿Cómo quiere que te recuerde? Entonces, porque hay gente que dice, no, yo tengo que ver conmigo, porque al final nadie ayuda a nadie. Pero ¿cómo quiere que te recuerde? Porque uno siempre recuerda, siempre que en el barrio o en la ciudad, siempre uno dice, wow, se murió don Pablo. Wow, don Pablo, mire ese señor, todo el que iba a tocar la puerta de don Pablo, de lo poquito que él tenía, él daba. Siempre hay una persona en el barrio, en el colegio, que uno lo recuerda con mucho amor y cariño, porque siempre eran personas bondadosas. Siempre. Y dice, wow, doña Petra, esa señora, es verdad, ella me era medio escandalosa, pero esa señora tú ibas a su casa y siempre tenía una arepa para ti. Tú no te ibas de la casa de doña Petra sin comer. Y esa persona uno no la recuerda. ¿Cómo quiere que te recuerde? Entonces todos estamos hablando de Jacob. Muy pocos saben de Saúl, que era gemelo de Jacob. Muy pocos saben de Saúl, pero todos hablan de Jacob. Pero muchas veces nos enfocamos en lo malo, pero Dios se enfoca en lo bueno de esa persona. Amén. Bueno, ahí está la enseñanza compartida, enseñanza dada. Esperamos que traiga revelación a sus vidas, que traiga enseñanza, mucha reflexión y que cambiemos. Creo que ese es el propósito de todo esto. No importa lo que hayamos hecho, de dónde venimos, las equivocaciones, las malas decisiones,
los pecados. Lo importante es hacer una stop, cambiar en Cristo Jesús y precisamente de ese cambio tener una nueva vida en Cristo Jesús. Creo que eso es más importante, como le pasó a ese Jacob, que como bien dice el pastor Ronald Torres, ya no se llamó más Jacob, sino Israel, por el cambio. Querido pastor, tremenda enseñanza como siempre. ¿Dónde te consiguen los amigos, las amigas de laredcristiana.com? Gracias a toda la gente linda de la Red Cristiana. Me pueden conseguir en @pastor Ronald Torres. Ahí pueden conseguir nuestro material, prédicas, enseñanzas. Y de la verdad que es una bendición siempre poder guiar a las personas al estudio de la Escritura, pero de una manera exegética, teológicamente correcta, de lo verdad lo que dice la Biblia, y sacar el mejor provecho de lo que dice Dios de nosotros. Amén. Eso es lo importante de estudiar la Escritura. Siempre hay una enseñanza, Iván. En todas las historias de la Biblia siempre hay una enseñanza. En toda la lectura de la palabra siempre hay una enseñanza. Y la enseñanza de hoy es, no importa tu pasado, importa tu presente y tu futuro, pero tienes que sanar el pasado para ir al futuro. Y eso fue lo que Jacob hizo. O sea, Jacob fue y sanó el pasado con Esaú. Lo abrazó, se perdonaron. Dijo, hermano, es verdad, no me equivoqué. Porque si fuese sido otro, no regresa a casa. Pero regresó. Quiso estar otra vez en casa, acomodando sus errores, ya con 2 mujeres, con un poco de muchachos, con un poco de caballo, con un poco de ovejas, pero regresó. Entonces lo importante es que para ir a un futuro tiene que haber un pasado sano, y Jacob sanó su pasado. Yo me imagino que los hermanos, perdóname por haberte robado, perdóname por haberte quitado tu bendición, y me imagino que lo recompensó con creces, porque dice la palabra que él le dio mucho dinero y muchas ovejas y mucho ganado a su hermano Esaú. Así que muchas gracias, Iván, Claudia, gracias por esta bendición de podernos conectar a través de la Red Cristiana y ser de bendición y poder hablar un poco de la Escritura que cada enseñanza nos deja. ¿Sí? Así que muchas bendiciones y oro para que cada persona que esté aquí sea edificada y haya sido edificada con este mensaje verdaderamente de lo que es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Así que hasta un próximo programa, Iván. Bendiciones. Muchas gracias, querido pastor. Bendiciones para ti también y bienvenido a casa nuevamente. Ahí está nuestro querido pastor Ronald Torres de Venezuela. A todos ustedes también muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por apoyar este ministerio de laredcristiana.com. Gracias de verdad por sus oraciones y gracias por sus donaciones. ¿Cómo pueden hacerla? CL y PayPal como clsabogal@gmail.com y Cash App como La Red Cristiana. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por su tiempo y gracias por el apoyo a este ministerio que se llama laredcristiana.com. Ahí lo ven y que esperamos de todo corazón ser una especie de oasis en medio de estos desiertos de las redes sociales. Y trabajamos con mucho cariño y con mucho corazón precisamente para poder tener todos estos contenidos a disposición de ustedes. Por ejemplo, muchas gracias a ustedes, dice Isa Caballero, también Iván y Claudia, por su tiempo para hacer estas transmisiones, para aprender y crecer espiritualmente. Un fuerte abrazo. Precisamente Isa Caballero, eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que gracias por apoyarnos. Gracias de corazón. Y recuerden, pasen la voz. Está laredcristiana.com aquí en YouTube. Y también recomendamos, por supuesto, diosentusfinanzas.com. Una pregunta tengo ya para salir. ¿No has visto diosentusfinanzas.com en YouTube? Bueno, es hora de verlo. Sí, en YouTube, Instagram y en Facebook. diosentusfinanzas.com. Recomendado especial de laredcristiana.com de nuestra productora, Claudia Sabogal. A todos bendiciones y mañana una nueva transmisión en vivo. Bendiciones para todos. Y permiso. Bye, bye.